Mario, la primera pregunta que te queríamos hacer es cómo, bueno, cómo impacta y cómo analizás un primer análisis tuyo sobre esta situación inédita en Medio Oriente, del asesinato del líder de Hezbollah, Nasrallah, y todo lo previo, ¿no? Toda la embestida israelí o la aceleración de Israel contra Hezbollah. ¿Cómo pensás que esto está repercutiendo y qué impacto puede tener a futuro? Ya. Bueno, hay muchos niveles de análisis. Primero quiero hacer un comentario a nivel popular. O sea, siempre hay gente que frente a un hecho de carácter militar o violento como este, se dejan llevar por la euforia y por el gran triunfo, bueno, el gran enemigo ha sido eliminado, etcétera, etcétera. Y hay en Israel algunas manifestaciones de este tipo, pero diría yo básicamente pocas. Lo que sí hay en el norte de Israel han reporteado a una serie, o entrevistado a una serie de personas que sostuvieron que, bueno, esta es la política que hay que seguir porque hay un tema candente detrás de los ataques en Líbano y es el tema de los 60, 80 mil desplazados de la zona de la franja alrededor de la frontera del Líbano de Israel y que se están convirtiendo en más porque la zona de guerra se ha desplazado hasta el sur de Haifa ya. Porque digo yo zona de guerra que es donde por ejemplo, los niños mañana que es un día hábil en Israel no pueden ir al colegio porque hay amenaza de ataques misilísticos, etcétera. Entonces, allá en esa zona hay mucho apoyo a esto y hay algo de alegría, diría yo, que por fin está sucediendo algo con respecto a ellos y a su problema, no solo a los problemas en general de Israel. Pero yo siempre tengo la impresión de que nos puede llegar a suceder como sucedió en la última vuelta que cambió un líder de Hezbollah, que fue en 1992, cuando Musawi murió, bueno, fue reemplazado por Nasrallah. E indudablemente Nasrallah era mucho más extremista contra Israel que Musawi. Y no sabemos quién va a venir en su lugar o en qué medida la estructura de comando militar, terrorista, violenta de Hezbollah ha sido destruida. En gran parte ha sido destruida, eso no cabe duda, pero no sabemos, no hay suficiente inteligencia para saber si ha dejado de funcionar totalmente o si parcialmente sigue funcionando. Si tomamos como medida los ataques de Hezbollah contra Israel en las últimas 24 o 48 horas, es mucho menos de lo que se esperaba en Israel. Y aquí tengo que pasar a otro nivel de análisis, que es el problema del conflicto regional y el problema de Irán. Entonces, con el problema del conflicto regional hay un temor general de que esta guerra, ahora que se está dando entre Israel y Hezbollah, se transforme en una guerra regional general en la cual todos los aliados de Irán, los grupos aliados de Irán, que son grupos en Irak, en Siria, hutíes en Yemen, Hezbollah en Líbano y quizás algún Hamas, por supuesto, y Jihad Islámi en la franja de Gaza y quizás algún otro, ataquen en forma conjunta a Israel y se produzca la teoría de la guerra multifrontal, que a Israel no le interesa. O sea, Israel preferiría dividir los frentes de guerra en guerras distintas o pequeñas guerras distintas. No le interesa una guerra multifrontal de cualquier manera. Y creo que lo que ha sucedido en el Líbano en los últimos días, en los últimos 3 días, es una prueba que esta teoría de alguna manera tiene éxito, porque sí, han habido un par de misiles que llegan desde Yemen, pero básicamente poco y nada más. O sea que lo multifrontal en este momento está muy en duda también. Y luego viene la gran pregunta y el gran factor que es Irán. Entonces, con respecto a Irán, lo que sabemos hasta este momento es que las condenas contra Israel han sido muy fuertes por parte del liderazgo iraniano, desde Jamenei, el ayatollah Jamenei, hacia abajo, de todos.
Sabemos también que hay otro problema y que es que en el búnker donde estaba Nasrallah había un alto oficial de las guardias revolucionarias iranianas que murió en el ataque también. Eso también lo sabemos. ¿Por qué lo digo? Porque Irán siempre ha tendido a responder con más fuerza cuando cae algún iraniano que cuando caen los aliados de Irán, como se trata de Hezbollah. Al fin y al cabo, Nasrallah no es iraniano, es árabe. Es chiita, pero árabe. Entonces, como Irán siempre ha tenido problemas con el mundo árabe, digamos que tiene menos importancia que cualquier alto oficial iraniano. Por mientras, no ha habido más que condenas vocales por parte de Irán, no ha sucedido nada. Pero es indudable que las fuerzas de defensa aquí, todas las áreas de la defensa, están preparadas para la peor opción, para que se produzca un ataque masivo por parte de todos los posibles frentes contra Israel, tratando siempre de separar uno de otro. Mario, muy buen análisis porque ya has contestado a varias de las preguntas que teníamos preparadas para hacerte. Ahora, yo te quiero hacer esta pregunta que tiene que Sí, ver con lo que acabas de decir. Irán, sí, que está, por supuesto, siempre, como decís tú, el imán, el ayatolá, digamos, denunciando, amenazando, como yo sí. ya muchas otras veces. ¿No interviene por debilidad militar, por estrategia, o está a la espera, o desde tu punto de vista hay un riesgo grande de guerra con Israel? Sí, Martín, mira, hay un riesgo de guerra indudable, no porque esté en los planes de Israel en este momento hacer una guerra con Irán, al contrario, yo creo que ni a Irán le interesa una guerra regional abierta con Israel, ni a Israel le interesa una guerra regional abierta con Irán. Pero cuando se produce, cuando empiezan a subir los niveles de violencia, cuando se abre una guerra, nunca se sabe en qué momento la guerra se va a desbordar. Y ese es un problema que ya ha sucedido aquí en el pasado, que se comienza con una acción limitada que se desborda y se transforma en un conflicto generalizado. Entonces, ese es un problema muy grave tanto para Irán como para Israel. Ahora, Irán, como bien recuerdan ustedes, en abril atacó a Israel como respuesta al ataque israelí en Damasco, en ese compound donde estaba la embajada iraniana y al lado el consulado, un instituto que no estaba claro de qué y de cómo, donde murió un general iraniano y entonces se produjo un ataque. El ataque fue frenado en forma muy eficiente por Israel con la ayuda de Estados Unidos, de Jordania, de Arabia Saudita, de Egipto, de todo el frente, diría yo, sunita anti-iránico del Medio Oriente. Y eso creo que no le gustó a Irán en dos categorías. Primero, su fracaso militar. O sea, enviaron más de 300 misiles y casi no lograron hacer daño. Segundo, el hecho de que eh, Irán atacando a Israel genera un frente sunita, que eso tampoco le interesa a Irán. Irán trata de dividir a los países sunitas y tener mejores o peores relaciones con cada uno en forma individual. O sea, lo mismo que Israel con los muchos frentes. El precedente de abril nos indicaría que Irán va a tener mucho cuidado en el momento de que reaccione violentamente contra Israel, en el momento que trate de atacar a Israel. Y les voy a poner otro punto sobre la mesa. Irán tiene un punto muy débil, más allá de las grandes concentraciones de población, en una isla en el Golfo Pérsico, donde está concentrada toda la capacidad de refinería de petróleo de Irán, de la cual Irán depende para vivir, para comer, de la cual depende la población iraniana. Ahora, no casualmente,
Israel atacó hace un tiempo un objetivo en Yemen, a una distancia de 2000 kilómetros de Israel, que es el puerto de Judeida, ¿verdad? Con los depósitos de petróleo del puerto de Judeida. Yo creo que en ese ataque, más que un ataque hacia el objetivo yemení o hutí mismo, había una advertencia a Irán, porque la distancia con esta isla en Irán es mucho menor que la distancia con el puerto en Yemen. O sea, aquí el juego de equilibrios, amenazas, varios frentes y cómo equilibrar entre ellos es muy, muy complicado. Y lo que sí, bueno, hay un punto que me parece que está claro para muchos, es que la capacidad tecnológica de Israel y también la capacidad de inteligencia de Israel, pese al golpe del 7 de octubre del año pasado, son muy, muy altas. O sea, lo que Israel hace en muchos países genera envidia por la capacidad que tiene Israel de hacerlo. Y Mario, sobre eso te quería preguntar sobre Bibi Netanyahu y su gobierno. ¿Pensás que esto a Bibi le sirve y se puede reposicionar políticamente y recuperar ese liderazgo a nivel local? Mirado desde los israelíes más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. No, indudablemente que a primera vista le sirve a Bibi, pero fíjate cómo es la sociedad israelí que tú conoces, Damián. Sí, Eh, ha sucedido y que me imagino que Martín también conoce, no sé si quizás de otra manera, pero Conozco, me imagino estuve en que Israel. sí, bueno, ya, perfecto. Entonces, aquí ya en las noticias de hoy a la noche, que son las del sábado a la noche, viernes a la noche y sábado a la noche, las noticias más importantes de la semana, los semanarios, ya han dicho que se ha filtrado de fuentes del gobierno que en el fondo la decisión de atacar el Líbano y terminar con Nasrallah no fue tomada por Bibi y que Bibi dudó mucho cuando hubo que tomar la decisión y que lo que se hizo, se tomó una decisión general de que hay que realizar esta operación sin ponerle fecha, es decir, día y hora, porque hubo ya una oportunidad anterior en la cual Netanyahu mismo dudó e impidió que se realizara la operación. Así dicen estas fuentes, hoy a la noche, o sea, yo les estoy contando lo que está sucediendo ahora prácticamente, y dicen que sí, que naturalmente le preguntaron antes que subiera a hacer su discurso en el podio de Naciones Unidas, tuvo una conversación desde su hotel con un sistema de comunicación que tienen por ahí, con el Estado Mayor y con el ministro de Defensa, con quien tiene una gran rivalidad, por supuesto, y que nuevamente se mostró muy dudoso. O sea, lo que están diciendo aquí es que en el fondo no fue él quien fue capaz de decidir y esto se lo van a martillar políticamente a Netanyahu todo el tiempo. O sea, esto va a ser un argumento que se va a expandir y va a repetir que en el fondo no fue una decisión de Netanyahu, que siempre él tuvo dudas, porque siempre lo miran también y lo califican como un tipo dudoso, como dudoso en el sentido de que tiene dudas, ¿no? Dudó en su integridad, eso está en juicio, pero El, dudoso en que duda mucho. Ahora, dentro del Estado Mayor, dentro del Ejército o dentro del sector político del Likud, ¿hay discrepancias con lo que está pasando, con lo que está haciendo Israel o hay unanimidad en esto? No, en este momento, frente al, entre comillas, triunfo de ahora, al haber tenido éxito en que Nasrallah muera, digamos, matar a Nasrallah, pareciera haber un frente único, pero debo decirte algo sobre Smotrich. Smotrich participó en la sesión del gobierno que en principio decidió que los ataques en Líbano tienen que seguir adelante. Pero esas sesiones de gobierno, ni el Estado Mayor, ni Netanyahu, ni el ministro de Defensa, nunca les cuentan en detalle cuáles son los problemas que va a haber que enfrentar, positivos y negativos. Mario,
ahora te quiero llevar un poquito a Gaza, ¿no? Porque toda la atención obviamente está puesta en los últimos días en el norte y en Hezbollah, pero Sí, me gustaría aprovecharte por tenerte y sabiendo del sí. análisis, de la capacidad de análisis que tenés vos de la situación en Israel. ¿Cómo ves vos Gaza? ¿Cómo ves la situación militar en Gaza? ¿Cómo ves la operación en Gaza? ¿Cómo ves que va a terminar? ¿Y cómo imaginas un futuro día después de la guerra? Bueno, imaginar el futuro, te lo voy a decir en los términos de quien seguramente recuerdas, Mori Rabí, mi profesor, que dice mi rabino, no era mi rabino porque era absolutamente laico, Zeev Sternhal. Sí, Entonces Zeev claro. Sternhal decía lo siguiente, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, nosotros no vamos a profetizar el futuro porque dicen los sabios de Israel que desde la destrucción del segundo templo, profetizar quedó para los pobres de espíritu, los tontos, ¿verdad? Y dice, como en la Universidad Hebrea no queremos pasar por tontos, entonces en vez de profetizar el futuro, profetizaremos el pasado y tampoco sobre eso vamos a estar de acuerdo. O sea, Muy bien. ¿qué va a suceder? No lo sé yo, no lo sabe nadie. Conozco algunas ideas de solución, eso sí, hay algunas propuestas. Yo creo que la guerra en Gaza está terminada. No importa si el eje Filadelfia o el eje Netzarim, más importantes, menos importantes, eso lo dice abiertamente el ejército, el comando del ejército. Ellos dicen realmente mucho más que hacer no tenemos y tenemos sí el problema de que si hay un ejército estacionario en Gaza, va a ser siempre objeto de ataques de estas guerrillas urbanas de Hamas y de Jihad Islami que van a tratar de matar soldados para infligirle daño a Israel. Entonces, eso tiene que moverse y aquí siempre la gran pregunta fue en qué dirección se va a mover. O sea, la pregunta no es una pregunta militar, es una pregunta política. Claro. Ya, se hizo la campaña militar terminó, no hay más, ¿dónde ir? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, la propuesta que pareciera ser más lógica es tratar de hacer algo con una parte renovada de la autoridad palestina o con un personaje como Muhammad Dahlan, que era uno de los comandantes de Fatah en Gaza hasta que se exilió, hasta que jamás tomó el poder. Y a través de esta persona y de otros grupos de personas no afiliadas directamente con Hamas, tratar de armar algún tipo de administración que pueda, diría yo, no es una cuestión solamente de asegurar la seguridad, para eso va a hacer falta algún tipo de fuerza internacional o quizás interárabe que controle la situación dentro de Gaza sin la participación de Hamas, sin la participación de Jihad Islami, pero hay un problema muy grave de reconstrucción. 70% de la franja de Gaza está destruida y eso hay que reconstruirlo y para reconstruirlo hace falta calma y hace falta fronteras abiertas con Israel para que pueda entrar todo lo que es necesario para la reconstrucción de Gaza y para reforzar la infraestructura de Gaza. Estamos hablando de agua, estamos hablando de electricidad, de una planta de desalinización, de muchísimas cosas más, de una economía más o menos funcionante. O sea, y todo esto, a mí me parece que esta opción de algo que tenga que ver con una autoridad palestina un poco depurada de corrupción, más moderna, más joven, podría ser la dirección. O sea, así me lo imagino yo en mis fantasías. Mario, muchísimas gracias, por el tiempo, por el Bueno, análisis. Nos ayudaste a entender todo este proceso. Así que Ojalá, te Ote, vamos no a sé volver a si llamar, seguro.